Bienvenidos. En el presente video veremos las cuentas y la ecuación contable. Asientos en los libros contables. Con ejemplo. El contenido de este video es: ¿qué son cuentas contables? ¿En qué consiste la ecuación contable? Teoría de la partida doble, cuentas T. ¿Qué son los libros contables? Procedimiento para registrar las transacciones en los libros contables. Con ejemplo práctico. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta al video y compartirlo en tus redes sociales para que más personas puedan verlo. ¿Qué son cuentas? Cuentas son instrumentos que se utilizan para registrar las transacciones de las empresas en forma clasificada. Por ello existen los catálogos de cuentas. Estos catálogos permiten incluir una operación dentro de una clasificación de esta. Ejemplo, cuando la empresa compra resma de papel y bolígrafos para surtir las oficinas, se registrarán en el libro diario estas compras, pero para su registro hay que incluirlas dentro de la clasificación del catálogo de cuentas. En este caso, estarían incluidas dentro de las cuentas artículo de oficina o gasto de papelería. Depende de cómo lo establezca cada empresa en su catálogo de cuentas. Igualmente, cuando se compran tarjetas telefónicas para recargar saldos de teléfonos prepagados, estos se incluyen dentro de las cuentas gastos generales. Al respecto, hemos preparado una guía donde se clasificó las cuentas más usadas por las empresas, con el fin de que te sirvan para elaborar tu catálogo de cuentas. En la descripción del video podrás ver el enlace para descargarla totalmente gratis. Ecuación contable. La ecuación contable es el elemento de enlace entre el balance general y el de ganancias y pérdidas. Están compuestos por activo es igual a pasivo más capital, donde el activo viene representado por los bienes y derechos que tienen las empresas, el pasivo, las deudas y obligaciones, y el capital, aportes de los socios. Esta ecuación siempre debe estar en equilibrio, es decir, el activo debe ser igual a la suma de las deudas y el patrimonio, pero para hacer eso tenemos que saber lo siguiente. Cuentas T. Cada transacción que realice la empresa generará una cuenta contable. Por eso surgen los catálogos de cuentas para poder clasificarlas sin perder el orden. Estas cuentas generadas en cada operación se registran en una tabla T, que nos permitirá mantener la igualdad o el equilibrio en ecuación contable. La parte izquierda se llama debe o débito y la parte derecha crédito o haber. Las anotaciones en ella se llaman asientos. Los activos y gastos aumentan por el debe, son llamadas cuentas deudoras. Los pasivos, capital e ingresos aumentan por el haber, son llamadas cuentas acreedoras. ¿Qué son libros contables? Son el lugar donde se realizan las anotaciones de los asientos que nombramos anteriormente. Es decir, que la tabla T se encuentra en los libros contables. Los libros contables son los instrumentos que utilizamos para llevar los registros de todas las transacciones que realiza la empresa. Los tres libros principales son el libro diario, donde se anotan diariamente cada transacción a medida que vayan sucediendo. Libro mayor. Es un libro donde se dispone de páginas separadas para realizar los asientos de cada cuenta en hojas diferentes. Esto permite clasificar la información. También es conocido como asientos finales, pues una vez que se han registrado las transacciones en todos los libros anteriores, el libro diario, el libro de inventario, los libros auxiliares, se procede a anotarlos en este libro. Libro de inventario. En este libro se registran, al comienzo y al final de cada ciclo contable, una relación detallada de todos sus activos y pasivos que tenga la empresa. Registro de transacciones. Lo primero que debemos hacer son 3 pasos. 1. Identificar las cuentas que intervienen. 2. Ver qué cuentas aumenta y cuál disminuye. Recuerda que todo activo y egreso aumentan por el debe y todo capital, pasivo e ingreso aumentan por el haber. 3. Tener en cuenta que el total de los débitos, cantidad que va en el debe ser igual a todos los créditos, cantidad que va por el haber. Entonces, los 3 pasos básicos son identificar, clasificar y equilibrar. Entonces recordemos, todo lo que aumenta por un lado disminuye por el otro. Todo dinero efectivo recibido corresponde a la cuenta caja. Todo pago o cobro a través de cheques o depósitos bancarios corresponde a la cuenta bancos. Todo pago o cobro a través del uso de letras de cambio, pagarés, etc., corresponde a la cuenta efectos, ya sea por cobrar o por pagar, según el caso. Todo cobro o pago a través del uso de facturas a 30, 60 o 90 días corresponde a la cuenta cuentas, ya sea por cobrar o por pagar, según el caso. Procederemos entonces a realizar los asientos. Ejemplo,
Se crea la empresa XY. Para ello se aportó dinero, 10.000 bolívares, maquinaria, con un costo de 32.000 bolívares, y un vehículo de un costo de 28.200 bolívares. Recuerde que todo registro es el precio de adquisición. Los pasos para realizar el asiento son 3. 1. Identificar las cuentas que intervienen. En este caso intervienen caja, maquinaria, vehículo, capital. 2. Ver qué cuentas aumentan y cuál disminuye. Recuerda que todo activo y egreso aumentan por el debe y todo capital, pasivo e ingreso aumentan por el haber. Caja, maquinaria y vehículo forman parte del activo, aumentan por el debe. Capital aumenta por el haber. Si hubiera algún pasivo, deuda que contrajo la empresa, este aumentaría por el haber. 3. Tener en cuenta que el total de los débitos, cantidad en el debe ser igual al total de los créditos, cantidad en el haber. Al pasar los datos a la cuenta T, se puede verificar cómo la suma de los debes, que corresponde a caja, maquinaria y vehículo, suman en total el monto del capital, para así lograr el equilibrio de la ecuación contable. Por ser este un video explicativo de un procedimiento, te recomiendo que pauses el video cuantas veces necesites para comprender los asientos. Recuerda que en cada asiento que se anote, se debe verificar que el total de las cantidades del debe deben ser igual al total de las cantidades del haber. Ahora que tienes las herramientas y conocimientos para registrar los asientos, procederemos a llenar el libro diario y pasarlo al libro mayor. Veamos entonces el procedimiento completo. Para llenar estos libros es necesario tener presente lo siguiente. 1. Se empieza llenando el libro diario de la siguiente manera. Se escribe primero la cuenta que se debita, es decir, las que van por el debe. Luego se colocan las cuentas que se acreditan, las que van por el haber. Se debe colocar una breve explicación al final de cada asiento explicando la transacción que se realizó o se efectuó. Al final de cada hoja del libro diario se debe de colocar la palabra van y al principio de la nueva hoja empezar con la palabra vienen. Si al finalizar la hoja quedan líneas en blanco, rellenar con una línea recta en diagonal para evitar cualquier escrito adicional. La columna de ref se refiere a la referencia del asiento de cada cuenta con respecto al libro mayor, es decir, en el libro diario se colocará MP-número. MP significa mayor principal, seguido del número de la cuenta. Esto se verá más adelante con un ejemplo. 2. Luego, pasarlo al libro mayor, igualmente colocando la referencia, pero en este caso sería del libro diario principal. Así, DP-el número. DP significa diario principal. Empezamos con los registros. Ejercicios prácticos. Se describen las siguientes transacciones comerciales efectuadas por la empresa XY. Elabore los correspondientes asientos en el libro diario y luego pasarlo al libro mayor. El 1 de enero del 2001 se crea la empresa mediante los siguientes aportes. Efectivo depositado en banco, 300.000 bolívares. Mercancía, 15.000 bolívares. Mobiliarios y equipos, 12.000 bolívares. Empezamos colocando la fecha. Luego, anotando las cuentas que van por el debe. En este caso sería efectivo depositado en banco, se transforma en banco, por 300.000 bolívares. Mercancía, 15.000. Mobiliarios y equipos, 12.000. Luego el que va por el haber, en este caso el capital. Sumando todas las cantidades del debe nos da el capital. En este caso serían 327.000. La transacción realizada fue aporte inicial, creación empresa. El 2 de enero del 2001 se transfirió 50.000 bolívares del banco a la caja de la empresa para gastos menores. Igualmente empezamos por las fechas, luego por las cuentas que van por el debe y de último las cuentas que van por el haber. La transacción fue transferencia de fondos. El 3 de enero del 2001 adquirió mercancía por 100.000 bolívares, canceló el 30% con cheque y firmó giros por el resto. Empezamos igualmente por la fecha. Adquisición de mercancía se transforma en compra por 100.000 bolívares. Contra, forma de pago. Se realizó a través de cheques, pasando a ser banco, cancelando solo el 30%. En este caso sería el valor total de la mercancía por el 30%, son 30.000 bolívares. El resto del costo de la mercancía se va a cancelar a través de giros, siendo estos efectos por pagar. Es decir, de 100.000 bolívares que vale la mercancía, se le resta lo que ya se canceló, quedando deudor 70.000 bolívares. La descripción de la transacción es adquisición de mercancía a crédito. Se canceló el 30%, cheque número, se especifica el número.
El 4 de enero del 2001 adquirió de contado computadoras y archivadores por 32.000 bolívares. Aquí se clasifican las cuentas, donde artículos de oficina o escritorio son, por ejemplo, hojas, lapiceros, bolígrafos, grapadoras, otros. Equipos de oficina representan computadoras, calculadoras, máquinas registradoras, otros. Los mobiliarios de oficinas incluyen escritorios, sillas, archivadores, estanterías, vitrinas, etc. Los enseres de oficina incluyen en esta cuenta alfombras, cuadros, etc. Igualmente, empezamos por la fecha. Adquisición de contado, computadoras y archivadores. Ya sabemos que está dentro de la categoría equipos y mobiliarios de oficina, por 32.000 bolívares. Contra, forma de pago, que fue de contado, es decir, banco. Descripción de la transacción, adquisición al contado de mobiliarios y equipos de oficinas. El 4 de enero del 2001 se compró artículos de escritorio por 3.500, según factura 00321, de contado. Colocamos la fecha, artículos de escritorio, el monto, contra forma de pago. En este caso sería caja, ya que se pagó según factura, asumiéndose que fue en efectivo. Descripción de la transacción. Adquisición al contado de artículos de escritorio, según factura 00321. 7 de enero del 2001. Se vendió al contado mercancías por 21.000. Recibido en efectivo. La fecha, como en este caso es una venta, registramos el ingreso de efectivo, es decir, caja, por 21.000. Contra, venta. Descripción de la transacción, venta de mercancía al contado. El 7 de enero del 2001 se pagó en efectivo 7.500 por un anuncio publicitario. Igualmente, la fecha, anuncio publicitario, se transforma en gastos por publicidad y propaganda, por 7.500. Contra, forma de pago, caja, ya que se realizó en efectivo, 7.500. Descripción de la transacción, pago anuncio publicitario. 8 de enero del 2001. Se compró mobiliario por 50.000. Canceló con cheque el 20% más 3.200 de intereses. El saldo será cancelado en giros mensuales de 2.000 cada uno. Empezamos por la fecha. Luego se registra la compra de mobiliario. En este caso, mobiliario se transforma en equipos y mobiliarios de oficina, por el monto total. Luego registramos la forma de pago. En este caso fue a través de un cheque, es decir, banco. Se dice que se canceló con cheque el 20% del costo total del mobiliario, más los 3.200, es decir, 50.000 por el 20% da 10.000, más los 3.200 de intereses, da como total 13.200, quedando deudor un saldo de 50.000 menos los 13.200, 36.800. Pagaderos a través de giros mensuales de 2.000 cada uno, es decir, efectos por pagar. Descripción de la transacción, pago cuota 20% más intereses, 3.200 bolívares, giros mensuales de 2.000 cada uno. 8 de enero del 2001, se vendió mercancía a crédito por 20.000, recibió un inicial del 20% en efectivo. Registramos la fecha, luego registramos el ingreso de efectivo, es decir, caja, por el 20% del monto total de la mercancía. 20.000 por el 20% es igual a 4.000. Después registramos las cuentas a cobrar, que es la diferencia de los 20.000 menos los 4.000, 16.000. Por el haber, registramos la salida de mercancía, es decir, venta. La transacción, venta de mercancía a crédito 20% inicial. El 8 de enero del 2001 se efectuó un depósito bancario por 16.000 con voucher número 00012. Registramos la fecha, el depósito bancario, que en este caso es banco, y por el haber, la salida de dinero, que fue a través de caja. Descripción, depósito bancario según voucher 00012. El 9 de enero del 2001 se vendió mercancías al contado por 25.000, factura 00098, recibiendo cheque. Se registra la fecha, el recibo de dinero que fue a través de cheque, es decir, banco, y por el haber, la venta de la mercancía. Transacción, venta de mercancía al contado, factura 00098. El 9 de enero del 2001 se canceló en efectivo una factura de 2.500 por gastos de mantenimiento. Colocamos la fecha, registramos el concepto de la transacción, en este caso gastos de mantenimiento se transforma en gastos de mantenimiento y reparaciones. Contra la forma de pago, descripción de la transacción, gastos por mantenimiento según factura, número se especifica. El 10 de enero del 2001 se adquirió mercancías a crédito por 40.000. Colocamos la fecha, registro del ingreso de mercancía, es decir, compras, y por el haber se registra la forma de pago. En este caso fue a través de crédito, es decir, cuentas por pagar. Descripción de la transacción, compra mercancía a crédito.
El 13 de enero del 2001 se vendió mercancías a crédito por 35.000. Colocamos la fecha, registramos la venta de la mercancía, que en este caso fue a crédito, es decir, cuentas por cobrar. Y por el haber se registra la salida de las mercancías, es decir, ventas. Concepto de la transacción, venta de mercancía a crédito. El 13 de enero del 2001 se emitió cheque por 21.000 para cancelar varios anuncios publicitarios. Se coloca la fecha, luego el concepto de la transacción, en este caso fue para cancelar varios anuncios publicitarios, es decir, gastos en publicidad y propaganda. Y por el haber, la forma de pago. En este caso se emitió cheque, es decir, banco. Concepto de la transacción, gastos en publicidad y propaganda. El 15 de enero del 2001 se emitió varios cheques por cantidad total de 6.800 para cancelar sueldos y salarios. Colocamos la fecha, el concepto de la transacción, en este caso fue sueldos y salarios. Y por el haber, la forma de pago, en este caso a través de cheques. Concepto de la transacción, pagos de sueldos y salarios, quincena. El 29 de enero del 2001 se emitió cheque para cancelar el 50% de la compra del día 10. Recordemos que el día 10 se adquirió mercancía a crédito por 40.000, quedando deudor, cuentas por pagar, de 40.000. Colocamos la fecha, registramos el abono de la deuda del 50%, siendo el 50% del monto total de las cuentas a pagar. Lo registramos por el debe, que es la forma para disminuir la deuda, y por el haber, la forma de pago, en este caso banco. Concepto de la transacción, abono del 50% de deuda del día 10 de enero. El 29 de enero del 2001 se cobró el 30% de la venta del día 13. Recordemos que ese día se vendió mercancías a créditos por 35.000, quedando por cobrar 35.000 el monto total. Colocamos la fecha, registramos el ingreso del dinero a través de caja del 30%, es decir, 35.000 por el 30%, 10.500. Y por el haber, se registra las cuentas por cobrar, que es la forma para disminuir la deuda de los clientes. Concepto de la transacción, cobro del 30% de venta a crédito del día 13 de enero del 2001. 30 de enero del 2001, adquirió un préstamo bancario a 90 días por 60.000. El banco descontó por adelantado 5.700 por concepto de intereses. Colocamos la fecha, en este caso realizamos los cálculos correspondientes del préstamo bancario a 90 días. Es decir, un préstamo bancario a corto plazo, por 60.000. El descuento por adelantado representa los intereses pagados por adelantado. Entonces, préstamo total 60.000, menos intereses pagados por adelantado 5.700, total neto recibido por el préstamo 54.300. Por lo que registramos, el banco nos deposita a nuestra cuenta bancaria por concepto de préstamo bancario los 54.300. Aparte registramos los intereses pagados por anticipado. Y en el haber colocamos el préstamo bancario a corto plazo, que vendría siendo nuestra deuda total. Concepto de la transacción, préstamo bancario a corto plazo, pagaderos en 90 días. Aquí podemos ver cómo quedó todas las transacciones de todo el mes que registramos anteriormente en el libro diario. Nótese cómo en el libro mayor se registraron las transacciones correspondientes a cada cuenta, es decir, se asigna cada hoja o libro a cada una de las cuentas o transacciones que se ha realizado en empresa, pudiendo verse cómo la cuenta banco se registra todas las salidas y entradas de dinero que se efectuó en todo el mes de enero, así como las mercancías, los mobiliarios y equipos, el capital, caja, compras, y así sucesivamente con cada una de las cuentas. Lo ideal es que al final de cada mes, todas las transacciones que se realizaron y se registraron en el libro diario pasen ahora al libro mayor principal. Vamos a verlo todo junto en el libro diario principal y en el mayor principal. Note la columna referencial y asócielo. La referencia del libro diario se colocó, por ejemplo, en el asiento 1, Banco MP-1. Esto es, que está ubicado en el mayor principal, cuenta número 1. Mercancía MP-2. Esto es, que está ubicado en el mayor principal, cuenta número 2. Mobiliarios y equipos MP-3. Esto es, que está ubicado en el mayor principal, cuenta número 3. Capital MP-4. Esto es, que está ubicado en el mayor principal, cuenta 4. La referencia en el libro mayor se colocó, por ejemplo, en la cuenta número 12, cuentas por cobrar. Así, DP-2 quiere decir que se encuentra en el libro diario principal, folio número 2. DP-3 es que se encuentra en el libro diario principal, folio número 3.
Los folios quieren decir cada hoja que lleva el libro diario. PB significa por balance, es decir, lo que falta por igualar a la otra columna que suma mayor cantidad. DR significa que tiene saldo deudor. Si la cuenta es deudora y su saldo es deudor, quiere decir que hay un activo para la empresa o hay un egreso, dependiendo de la cuenta que se esté analizando. En este ejemplo, la cuenta es un activo. Si el saldo de esta misma cuenta hubiera sido acreedor, eso quiere decir que la empresa le debe dinero a sus clientes y no ellos a la empresa. Al principio y al final de cada folio del libro diario principal se coloca el monto total hasta el momento de la suma de la columna del debe y del haber. Ambas deben ser igual su resultado, si no indicará que está algo mal hecho. Por eso es muy importante que se analice y se verifique muy bien los asientos a medida que se vayan anotando en el libro diario, porque luego es complicado identificar dónde se encuentra el error que hace que el balance no sea equilibrado. Vamos ahora al llenado del libro de inventario. Para demostrar el uso del libro de inventario lo haremos mediante el desarrollo del siguiente ejercicio. Supongamos que el día 2 de enero del año 1998, el señor José ha decidido establecer un negocio que se dedicará a la compra-venta de artículos para caballero. Después de haber cumplido con los trámites correspondientes de ley, él procedió a elaborar su libro de inventario con una descripción estimativa de sus bienes para esa fecha. Nota cómo en el libro de inventario también se culmina cada hoja con un monto total de la suma de la columna total. Al principio de la siguiente hoja se comienza con ese monto total de la página anterior. Con respecto a la cuenta y explicación que se debe colocar en esa respectiva columna, serán todos los activos y pasivos que se posea. Este se coloca en el mismo orden que va en el balance general. Para conocer cómo pasar estos registros al balance general y los demás estados financieros, lo invito a leer el post del blog que hemos desarrollado complementario a este video. En la descripción del video se encuentra el enlace. En este ejemplo, el libro de inventario se escribe el número 1 porque es la apertura de un negocio. Si el señor José hiciera un libro para el año 2013, sería inventario número 16, que son los años que habría pasado desde 1998 que se creó la empresa hasta el año 2013. Si quieres profundizar más del tema, te invito a visitar nuestra página web mundogerencia.com. Allí encontrarás información complementaria, guías coleccionables gratis, herramientas y mucho más. Visítanos. Igualmente te invito a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al día de nuestras publicaciones. Activa la notificación para que no te pierdas ningún video de nuestro canal. mundogerencia.com, tu blog para una vida exitosa. Nos estamos viendo.